Les dije que la pausa iba a ser muy breve. Ya estamos aquí con el urólogo Andrés Hernández Porras, que nos trae un tema muy bueno. Así que mucha atención, señores, allá en casita. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Platícanos qué es la biopsia de próstata. Bueno, la biopsia de próstata es un procedimiento que hacemos para buscar diagnóstico de cáncer de próstata. Okay. Entonces, de lo que se trata es de tomar pequeños pellizcos, pequeños fragmentos de próstata, se envían a patología y el patólogo nos va a decir si el paciente tiene o no cáncer de próstata. ¿Cómo obtienen estos fragmentos de próstata? Bueno, se obtienen de dos maneras. Una es a través del recto, que es cuando nosotros buscamos el cáncer de primera intención, o cuando se opera la próstata por un crecimiento de próstata a través de la uretra, como se opera el crecimiento, se obtiene el fragmento, se manda a patología y también se considera como una resección biopsia de próstata. O sea, se opera, digamos, con un fin de mejorar la forma de orinar, pero también es biopsia porque vamos a obtener un resultado de patología. Okay. ¿Qué implica este resultado? ¿Qué podemos encontrar ahí? Ok, cuando nosotros lo proponemos es un paciente que tiene en sus exámenes, cuando tiene sugestivo un cáncer de próstata. Cuando nosotros vamos, hay que recordar que el cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre después de los 40 años de edad. Entonces, cuando nosotros encontramos una alteración, ya sea en el examen de sangre o en el examen de tocar la próstata, el tacto rectal, nosotros tenemos que indicar una biopsia. Y esa biopsia va con la finalidad de hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico de un cáncer de próstata, porque si nosotros diagnosticamos a tiempo, podemos ofrecer un tratamiento que le dé la curación al paciente, o sea, que el paciente se quite del cáncer y que viva toda su vida normal, obviamente sin próstata, pero ya que se olvide, digamos, de que le va a recurrir el cáncer, cuando está en etapas tempranas, ¿no? Doctor, para este tipo de biopsia, ¿cada cuánto tiempo es recomendable? ¿Solamente se necesita hacer una vez? Bueno, la biopsia, lo que se necesita hacer cada año es la revisión prostática. Entonces el paciente acude al consultorio, lleva sus exámenes de laboratorio y ya si se determina que el paciente necesita una biopsia, se hace una biopsia. Salió negativa, o sea, también hay que tomar en cuenta, 1 de cada 3 pacientes que se hace una biopsia va a ser negativa, no va a tener un cáncer de próstata. Entonces, ese paciente va a continuar en seguimiento y si sus exámenes se normalizan o siguen estables, pudieran no requerir otra biopsia en su vida. Pero si en determinado momento pasan años y de repente se empiezan a subir estos exámenes de sangre, el antígeno prostático, entonces se le puede ofrecer otra vez otra biopsia al paciente, digamos, en función de buscar algo que si cuando se hizo la biopsia estaba muy chiquito, probablemente después creció y haya que hacerle, digamos, de nuevo la biopsia. La revisión que mencionó ahorita al principio es recomendada para cualquier edad o también para los mayores. Bueno, cuando empieza la revisión de próstata es después de los 40 años. Entonces, en todo paciente que se sospeche un cáncer de próstata, sea a los 40 años, o sea a los 60 años o 70 años, si requiere una biopsia, el paciente se hace a cualquier edad. Entonces, no hay una edad más frecuente. El cáncer de próstata es más frecuente alrededor de los 65 años de edad. Entonces, cuando esperaríamos que haya más biopsias alrededor de esa edad. Por eso no quiere decir que antes de ese tiempo no lo haya, ¿no? Entonces, el paciente que tiene alteraciones en el examen, independientemente de si es mayor de 40 o menor de 70, es al que se le hace la biopsia. Ahora, las personas que a lo mejor jamás se han ido a hacer alguna revisión, ¿podrían presentar o identificar allá en casa algunos síntomas como para decir, ¿sabes qué? Necesito ir con el médico para tal vez hacerme una biopsia? No, desgraciadamente, bueno, hablando de cáncer de próstata, el cáncer de próstata no va a avisar. Cuando el cáncer de próstata avisa que ya está ahí es cuando no hay nada que hacer. Entonces es muy importante la revisión cada año. Obviamente hay que hacer una revisión de todo. O sea, el paciente se revisa colesterol, triglicéridos, la presión, diabetes, etcétera, ¿no? Y dentro de esa revisión, ya en ese periodo de edad que comentábamos, bueno, hay que agregar lo de la próstata. Entonces, en esa etapa de la vida se hace cada año la revisión. Antes de esa etapa, bueno, se tendrá que examinar algunas otras cosas. Y los síntomas no hay que esperar a que lleguen. Ahora, no hay que confundir, porque la próstata cuando crece da síntomas de obstrucción de próstata, o sea, da problemas para orinar. Entonces, una próstata benigna, un crecimiento de próstata benigno,
puede dar síntomas, pero eso no quiere decir que sean síntomas por un cáncer de próstata. Entonces hay personas que confunden un poquito esto y hay que considerar a la próstata como un órgano que puede tener infecciones, inflamación, cáncer, crecimiento, piedras, abscesos. Entonces cada enfermedad o cada problema da sus propios síntomas. Entonces, si nosotros queremos identificar específicamente síntomas y cáncer de próstata, no lo hay. Okay. O sea, el paciente no va a recibir un aviso. Por eso debe de acudir a revisarse aunque no haya ninguna molestia. Doctor, habla de esta revisión para pues, los mayores de 40 años, pero las personas más jóvenes, tal vez, vamos a ponerme como ejemplo, ¿cada cuánto tendría que hacerme una revisión? A lo mejor un chequeo general. Cada año. Cada año se debe de revisar de siempre la gente. Entonces, obviamente, dependiendo de la edad, por ejemplo, hablemos de la etapa entre los 15 años y los 35 años de edad en el hombre, es la etapa en donde hay más cáncer de testículo. Entonces, hay que agregar en la revisión, bueno, hay que revisar los genitales del paciente. Si el paciente tiene, digamos, no sé, 25 años y no tiene datos de cáncer, bueno, hay que buscar que no tenga problemas de colesterol, algo metabólico que después le vaya a dar algún problema. Entonces, son cosas que se pueden detectar a tiempo, que no dan molestia y que eso, digamos, evitamos una enfermedad cuando nos atendemos cada año, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros platicamos con el paciente y vemos, por ejemplo, si tiene mucha tendencia que nos dice tomar lácteos, por decir algo, y pocos líquidos, bueno, ¿sabes qué? Puede ser propenso a formar cálculos de los riñones. Entonces, la consulta va encaminada a tratar de ordenar un poquito ese sesgo en la dieta o ese sesgo en el hábito para que no llegue a tener un problema, pero es realmente cada año debemos de acudir y hacernos un examen general, que eso obviamente no tiene que ser con el urólogo, puede ser el médico familiar, el médico general, el médico internista, qué sé yo, ¿no? Ok. Oiga, doctor, ya para finalizar, ¿qué más tendríamos que saber de la biopsia de próstata? Bueno, cuando nosotros proponemos una biopsia, el paciente le damos una preparación antes. Entonces, un estudio en donde lo hacemos con una sedación. Hay muchos avances respecto a la biopsia, que sí, se puede hacer una tomografía, la imagen de la tomografía se fusiona con un ultrasonido, pero ya es meternos en mucha cuestión técnica. Aquí lo que hay que entender es que hay mucho avance en cuanto a la detección oportuna del cáncer. O sea, ahorita tenemos mucho más armamento para detectar algo a tiempo y detectar el cáncer que también es significativo, o sea, porque hay cáncer que pudiera no ser tan problemático o que no pudiera comprometer la vida del paciente. Entonces, no hay que tenerle miedo a la biopsia. Obviamente la biopsia tiene sus riesgos, tiene riesgos de infección o de sangrado, pero tenemos que dar una preparación antes para bajar esos riesgos al paciente. Y la otra situación es, el paciente tiene miedo a sentir algo, o al dolor, obviamente, todos lo tenemos. Entonces, generalmente se hace con una sedación muy leve, el paciente está despierto, pero no siente absolutamente nada. Se puede hacer con anestesia local, en ocasiones es un poco más incómodo, pero hay pacientes que prefieren hacerlo de esa manera que tener algo de sedación. Entonces, aquí la situación es no tenerle miedo a la biopsia. Hay gente que no acude a la consulta por el temor y muchos de ellos no lo necesitan, obviamente. Entonces, al momento de hacer la biopsia, ahorita tenemos tanto avance en medicamentos y en armamento que resulta ser un procedimiento prácticamente de rutina para nosotros como urólogos, ¿no? Ya la decisión realmente está en nosotros, ¿no? De querer mantener nuestra salud al momento de ir con los especialistas a nuestro chequeo. Así es. Perfecto, pues ahí está la información, amigos. Recuerden, cualquier asunto que tenga que ver con todo este mundo de la urología, lo puede hacer con el doctor Hernández Porras, que nos va a compartir sus datos de contacto, por favor. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página de internet es urologo.com.mx.